Muy buenas tardes, amigos de Entre Amigos. Bienvenidos a un programa más. Hoy tenemos un invitado muy especial para hablar un tema tan importante como lo es causas de suicidios en niños y adolescentes. Pero antes de presentar a nuestro invitado, vamos a recordarles que nosotros estamos siendo transmitidos por Evolución Radio Comunitaria y retransmitidos por AYO Comunicaciones de la Coalición de Medios Digitales, por Publicarte Estudio, Radio Citizen 593, Comunisur desde Bolivia, Puntos Organización Social, Plataforma Cívica Nueva Sociedad, Publicarte al Día desde Loja, la Red Joven, Tu Imagen Cuenta y Voces Milano en Italia. Y también nos puedes seguir por todas las redes sociales. Bueno, amigos, vamos a presentarle a nuestro invitado de lujo que tiene Entre Amigos, tu programa que no puedes dejar de ver. Nuestro invitado es el psicólogo clínico Rosbel Lambert Brito. Nuestro invitado, él es psicólogo clínico, psicoterapeuta familiar de parejas, especialista en trastornos de niños y adolescentes, especialista en neurosexualidad, profesor profesional del Distrito de Educación de Machala y magíster en intervención psicológica en niños y adolescentes. Tenemos un gran profesional que nos ayudará a resolver todas nuestras inquietudes con respecto al tema de las causas de suicidio en niños y adolescentes. Muy buenas tardes, bienvenido, mi querido y estimado psicólogo clínico, ¿no? Magíster. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. ¿Cómo le va, mi estimada Blanca? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias a todos los amigos de Evolución Radio por este excelente espacio entre amigos para tratar un tema también muy complicado, pero también necesario e importante referente al suicidio, en virtud de que este mes se celebra pues la prevención contra esta conducta suicida, ¿no? Para mí es un honor pues poder dirigirme a toda la comunidad y sobre todo a quienes nos siguen pues a través de las diferentes plataformas digitales. Así es, muchas gracias por atender nuestra invitación, ya que en las últimas semanas hemos escuchado a través de las mismas noticias que el alto índice de mortalidad que está azotando también a nuestros niños y adolescentes es a causa del suicidio. Y vemos que este índice no ha bajado desde el 2017, que estuve haciendo una revisión, y va en aumento. ¿Por qué se da esta causa en pequeñas personas que su vida debería ser una alegría, un juego, todo divertido y lleno de amor? ¿Qué es lo que está pasando con nuestros niños y adolescentes? Bueno, es muy importante también informar a la comunidad de que esta situación o esta condición que están presentando, en particular nuestros niños y adolescentes, pues está enmarcado bajo una estadística, como tú lo mencionas, pues bastante alta, ¿no? Cifras que recogen, obviamente, las diferentes organizaciones manifiestan que al año aproximadamente 800.000 personas pues se quitan la vida, ¿no? Tienen esta conducta suicida y que de alguna manera cada 40 segundos pues alguien obviamente pues se suicida. Entonces, estos son estadísticas muy altas que nos conllevan, obviamente, a tomar asunto, a tomar alertas referente a que también esto no solo está enmarcado en una población de adultos jóvenes, sino también gran porcentaje lo lleva a esta población de niños y adolescentes. Entonces, las estadísticas también mencionan de que es la primera causa de muerte en adolescentes menores de 18 años. Entonces, es muy importante tener en cuenta como este antecedente para entender un poco esta dinámica y luego entender, porque como usted decía, pues mi estimada Blanca, ¿cómo puede ser un niño, un adolescente que está en toda la etapa de vida, en ese retomar de su existencia, querer o pretender quitarse la vida, ¿no? Existen diferentes factores que obviamente inciden en este pensamiento y recordemos que
cuando una persona entra ya en una situación de una acción suicida, debe haber pasado un tiempo en donde la familia, el entorno, donde se desenvuelve pues este niño o adolescente, al menos debió observar o palpar ciertos cambios de comportamiento o rutinas en su diario vivir. Entonces, muy importante sobre todo que cuando una madre, un padre o un familiar cercano a estos niños o adolescentes ha visto un cambio, obviamente de comportamiento, se ha hecho menos sociable, ya no quiere salir del cuarto, mete pretexto para salir a actividades que antes disfrutaba hacer, lo ve solo llorando en la habitación, tiene ideas de pronto minusvalía, le ha dicho, le ha mencionado que quiere desaparecer, quitarse la vida, que nadie lo quiere. Entonces son diferentes factores que de alguna manera ya nos dan una señal en donde no podemos nosotros minimizar eso, porque la gran mayoría de los padres dicen, no, es para llamar la atención. Están en una época en donde la adolescencia los hace decir o hacer cosas que no piensan las consecuencias. Entonces, yo creo que esa es la primera parte, la primera fase en donde los chicos y los adolescentes empiezan a decir, hey, algo no está bien conmigo, algo no está bien con mi entorno y necesito que me presten atención porque me estoy sintiendo de pronto delegado, me estoy sintiendo excluido, siento que no tengo ese sentido de pertenencia en mi familia, en mi escuela, y necesito que alguien me escuche. Entonces, son situaciones que a veces empieza con eso, simplemente empieza con que, me quiero matar, mejor, ¿para qué me hubiesen tenido? Si tanto me odias, si tanto me pegas, si tanto me gritas, mejor quiero desaparecer. Y los padres simplemente escuchan y no toman asunto a conciencia sobre estas frases que ya luego obviamente se torna en planeación, ¿no? Entonces, ideas suicidas hemos tenido la gran mayoría, digo hemos que de pronto como adolescente también en algún momento hemos dicho me quiero morir, ¿no? Por alguna situación estresante, frustrante que he pasado, pero no va más allá de eso, de una idea, ¿no? Entonces, que no llevo a cabo, que no planifico y que por ende, pues eso ya, si yo no freno o no pongo asunto o no recibo la ayuda profesional, pudiera ir obviamente, pues, desplazándose a las diferentes fases que conlleva el suicidio. Siempre va a haber una señal, una forma de alertarse, siempre va a existir un anuncio de lo que el menor, el adolescente quiere hacer, o hay momentos silenciosos también que actúa el menor, el niño, el adolescente. Toda señal es válida, inclusive desde la forma como se expresa hasta el silencio. Entonces, muchos de los adolescentes, la mayoría, obviamente no sé si usted ha observado, ha escuchado, ha tenido un familiar adolescente en donde se hacen estas conductas autolesivas como el cutting, el famoso cutting que se empiezan obviamente a lesionar las manos, los brazos, a veces las piernas. Entonces, cuando alguien toma conocimiento de esa conducta, ¿no? Obviamente, pues a veces lo que hace es reprender, lo que hace es prejuiciar y no entiende la razón o el por qué el adolescente se lo hace, ¿no? Entonces a veces simplemente castiga, simplemente dice que eso es una locura, de que por qué de las puras te estás haciendo daño, pero no se sabe cuál es la causa que genera este malestar. Habrá niños o adolescentes que de alguna manera, en cambio, tomarán una actitud de pronto de ensimismarse, es decir, de pronto callar, tomar un cambio de actitud, aislarse, no decir nada. Entonces eso también es una alerta que no nos está expresando ni de manera verbal, pero sí en su comportamiento. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos y muy tinosos, sobre todo al momento de poder abordar cuando alguien o con uno de estos niños o adolescentes tenga una conducta que está encaminada obviamente a una depresión. Recordemos que la conducta suicida está basada a que ha existido un tiempo en donde esta persona, en el caso de niños y adolescentes, ha venido pues una temporalidad, un mes, 2 meses, 3 meses, que ha venido pues ciñéndose, de alguna manera fortaleciendo este pensamiento depresivo, de minusvalía, negativismo, de desesperanza. Entonces, que en algún momento llega tan fuerte la depresión que toma control absoluto de lo irracional y toma conductas que de esta naturaleza, ¿no? Porque a veces uno dice, generalmente la persona que de alguna manera uno ve en las noticias, ¿cómo puede ser posible que una persona se pueda haber quitado la vida si tenía todo, era muy bonita, ahora, o tenía una bonita familia?
pero uno no ve más allá detrás de todo ese suceso. No es que la persona se levantó con ganas de quitarse la vida y que no nos dimos cuenta. Muchas señales a veces se advierten alrededor, sino que como padres o cuidadores hacemos caso omiso o creemos que ese comportamiento es por una conducta de rebeldía de la adolescencia, una niñería de aquel pequeñito que de pronto le está exigiendo atención, afecto. Y es muy importante evocar aquí una situación que se dio, no sé si recuerdo al inicio de este año o el año pasado, que hubo un caso de un niño de 10 años en Perú, en donde hizo un video justamente a través de las redes sociales indicando el malestar que sentía hacia la madre, el reproche, el rechazo, los malos tratos, inclusive que la misma madre decía que se había arrepentido de haberlo tenido, bueno, un sinfín de traumas que tenía este niño que ya lo llevó a anularse, lo llevó de alguna manera a entender de que no era querido, no era aceptado por la propia madre, que es quien la persona que le debe dar seguridad, protección, y por eso, pues, obviamente decidió tomar esta acción de suicidarse. Entonces, es una condición que no solo personas adultas. Una consulta. Estuve leyendo y no sé si es real que la persona o la víctima más joven oscilaba entre 9 y 10 años. ¿Es verdad que desde tan pequeña edad ya haya sucedido este tipo de actos? Bueno, recordemos que el periodo evolutivo del ser humano pues transita por diferentes etapas, ¿no? Y ya a una edad de unos 10 años al menos ya hay un pensamiento más lógico, más racional, en donde ya empieza a hacerse juicio de valor y de alguna manera ese niño de 10 años que está ya entrando un periodo de pubertad, de preadolescencia, empieza obviamente a sentirse como que a desvincularse un poco de la familia porque quiere pertenecer a su grupo de pares, quiere obviamente entender esa nueva dinámica de ese periodo evolutivo de la adolescencia. Y si esto se suma un factor de riesgo cuando no hay un factor de apoyo familiar, porque hay disfuncionalidad en la familia, hay un ambiente muy violento en la familia, de pronto también a nivel escolar es una persona que está desamparada, que recibe malos tratos, acoso escolar, que se convierte luego en bullying. Entonces es una serie de factores que van incidiendo a lo largo de ese proceso y en algún momento ese niño de 10 años que no tiene alguien con quien contenerse, con quien contar, con quien de pronto sentir su apoyo, obviamente va a explotar de alguna manera y va a tomar acciones, sobre todo hoy en día que los niños están tan conectados y que están tan cerca de la tecnología, que de alguna manera a veces he escuchado en consulta que niños buscan en las redes sociales o siguen a ciertas personas que han intentado suicidarse o de alguna manera están jugando algunos retos que de alguna manera los conllevan a ese tipo de acciones. Y hay padres que desconocen de ese proceder, desconocen cuál es la intención que están los niños en las redes sociales y entonces a veces cuando ya sucede la tragedia vienen las lamentaciones. Entonces es muy importante de alguna manera entender que como lo manifestaba al inicio, esto no es una cuestión simplemente de que le pasa a los adultos, y que no, y que por qué tiene que pasarle a un niño o a un adolescente. Los niños y adolescentes también son susceptibles a estos cambios emocionales. Y cuando ellos no son atendidos, estas necesidades emocionales, afectivas, obviamente pues también tienen esa ideación suicida. Más aún estando en un mundo globalizado en donde la tecnología nos pone de manifiesto tantas noticias como aquella y tantas formas que ellos pueden buscar para cometer ese acto. Como tú le decías, que los niños ven muchos de los retos que salen en Facebook, que salen en el TikTok y salen en muchas redes sociales. Hay quizás algún niño no tenía la intención de, o no tenía el problema de que era maltratado, que estaba olvidado dentro de su hogar, pero por seguir el patrón que hacen muchas de las personas dentro de las redes sociales empezó a aportar, se desangró, o esos cuentos de que se meten unas bolitas, algún caucho, no sé qué, en la boca y se asfixia y termina quitándose la vida, entra dentro de los mismos rangos del suicidio por problemas psicológicos.
Bueno, eso no encaja en estos patrones de conductas suicidas, porque eso más bien está llevado a que el adolescente está en constante búsqueda de conductas de riesgo, ¿no? Entonces, dentro de una conducta de riesgo está esto, seguir obviamente lo que el grupo quiere, porque yo quiero formar parte de ese grupo de compañeros, amigos, y por ahí mis amigos salieron de que vieron un reto en el que de pronto se meten una cucharada inmensa de maicena o harina, algo seco, y que tratan de hablar y eso obviamente los asfixia. Y un sinnúmero de retos absurdos que podemos ver en las redes sociales y que los chicos quieren obviamente repetirlos y eso también no entra como tal porque el fin no es quitarse la vida, porque ellos no van a hacer un reto con la finalidad de quitarse la vida, ellos hacen un reto simplemente con el fin de pertenecer y que por hacer esto yo voy a ser aceptado en este grupo. Entonces, más sin embargo, a veces cuando no se miden las consecuencias y cuando no estamos los adultos en vigilancia, en observancia, ocurren estos accidentes de que de alguna forma pues conlleva una muerte fortuita que no fue intencionada, porque de alguna manera esa es la idea de los retos. El objetivo de los retos es que yo hago esto, pero aquí también el grupo lo hace. ¿No? Entonces, hemos visto de alguna manera, he visto también en las redes sociales que tienen de alguna manera un reto de que se empujan muy fuerte el pecho y se quedan sin respiración por un tiempo, se desvanecen y luego reaccionan, ¿no? Y en fin, son un sinnúmero de situaciones que, como vuelvo, repito, estas conductas no encajan en estas conductas suicidas porque es otra dinámica, es otro proceso que se lleva, porque esto viene arraigado ya de un síntoma depresivo fuerte. Entonces, cuando existe un problema psicológico en el niño, siempre va a haber una actitud diferente en él, va a haber un grito en silencio que busca esa ayuda. Siempre va a existir, entonces no es lo mismo tener la aceptación dentro del grupo de que hacen los retos a el problema psicológico que tenga algún niño por abandono, por falta de sus padres, porque está siendo sometido a bullying, son cosas muy distintas. Parte del factor de riesgo es de pronto padecer de algún trastorno. No es siempre el indicador principal, pero sí es un factor de riesgo. Es parte de ese bagaje de situaciones que, por ejemplo, ahí también entrarían algunas conductas de riesgo, podría ser violencia intrafamiliar, falta de apoyo intrafamiliar o soporte intrafamiliar, de pronto historial dentro de la familia de intentos de suicidas o muertes por estas conductas, y un sinnúmero de situaciones que también inciden como factores de riesgo para que estos niños y adolescentes tomen esas acciones. Entonces, es una cuestión obviamente que hay que tener mucho cuidado porque como le digo, este tema es muy difícil, complicado y delicado de tratarlo porque a veces no entendemos esta dinámica del suicidio, cómo puede perpetuarse en una persona tan joven, en un niño, un adolescente. ¿No? Entonces, de pronto un padre podrá decir, pero él no tiene de qué preocuparse, si aquí yo le doy de todo, el único que tiene que hacer es esta responsabilidad, estudiar o ayudar aquí en casa, no lo sé. Pero no podemos minimizar la necesidad o la carencia afectiva que un adolescente o un niño pudiera estar pasando. A veces, muchos de los casos hemos visto que adolescentes se quitan la vida simplemente por terminar una relación sentimental con alguien y no pueden o no han entendido o no han sabido entender cómo es esta dinámica del enamoramiento, de la ilusión, porque los padres de pronto nunca conversaron de estos temas, ni el tema de la sexualidad. Otro de las condiciones también o de los factores de riesgo es de pronto la orientación sexual que se está explorando en esa etapa de la adolescencia y que en un momento de pronto un adolescente le dijo a sus padres, ¿sabe qué? Soy gay, soy lesbiana, y los padres obviamente tuvieron una actitud de rechazo que también es un factor de riesgo, el hecho de las orientaciones sexuales que no son acogidas de una buena manera y que el adolescente toma la decisión mejor de desaparecer. Entonces, escuché que las causas puede ser por un factor ya repetitivo dentro de la familia. Ya, esa pregunta la vamos a responder después de regresar de una pausa comercial. Vámonos a una pausa y volvemos.
pausa. ¿Estabas en pausa? Ya te dije, creo que te escuchó. You better bring everything, 'cause baby I ain't plan B. I'll chew you up and spit you out. What's a girl got to do to get through to you? Do I need a hand out, 'cause you're just lost in the crowd. Hands up here, boys. I'm tired of the game, done going down the flames. Go back the way you came if you ain't here to come in. You're just wasting my time, and I just hit my prime. So you need to fall in line or head to the corner and sit on your hands, 'cause I don't give a damn anymore. Yo te escucho, pero así como lluvioso. The night is young and so all Pero al rato se queda. places to go and smoke, get hot that I need to meet. Live a life fancy free, wild and crazy. Who wouldn't want to be me? So raise your glass up with a Yo little digo que sí, yo te escucho así como lluvioso, como que estuviera interrumpido. I ain't close to done, so boys you better run, 'cause here I come, I'm going out with my lipstick Sí, sí le logro escuchar. A veces trato de descifrar la pregunta en Yo no escucho claramente, no sé si no se le escucha. Yo le escucho, como le digo, algo, o sea, le trato de descifrar lo que me quiere preguntar por ahí, entonces algo, una palabrita que me dice, le respondo, pero de ahí no le... Bueno amigos, regresamos con más de nuestro programa de Entre Amigos. Recordando que estamos siendo transmitidos por Evolución Radio Comunitaria y retransmitido por Ayo Comunicaciones, la coalición de medios digitales, Publicarte Estudio, Radio Citizen 593, Comunisur desde Bolivia, Juntos Organización Social, Plataforma Cívica Nueva Sociedad, Publicarte el Día desde Loja, la Red Joven, Tu Imagen Cuenta, Voces Milano en Italia y síguenos por todas las redes sociales. Y regresamos con nuestro invitado, el psicólogo clínico Roosevelt Lambert Brito. Y te habíamos hecho una pregunta, así que vamos con nuestro invitado. Claro que sí, pues bueno, es importante tener en cuenta todos estos ejes que conllevan a que nuestros niños y adolescentes tomen estas acciones o estas conductas suicidas, ¿no? Entendamos de que es una cuestión de que no sucede de la noche a la mañana, de que es algo que viene pues forjándose en el tiempo y que como adultos y cuidadores de esta población infantil o esta población vulnerable, tenemos que estar muy vigilantes y observantes frente a cualquier cambio de comportamiento, ¿no? Para prevenir, evitar sobre todo de que esto se implante como una conducta ya fuerte y que esto pues pueda llevarse a la acción. Recordemos que es muy importante tener en cuenta que las diferentes formas que existen o que planean las personas para quitarse la vida dentro de esta población pues adolescente infantil son el ahorcamiento o la intoxicación, sean con venenos, insecticidas o pues obviamente con pastillas que se toman en exceso, ¿no? Que sobre todo esta última forma o método que usan estos adolescentes no siempre conlleva hacia la muerte, sino porque ya alguna familia de pronto lo encuentra ahí pues con intenso dolor de barriga, de estómago, entonces inmediatamente acuden al hospital para hacerse un lavado. Entonces hay situaciones que obviamente ya nos indican y que hay familias que nos dicen, no, sí, esto ya la vez pasada se tomó o se intoxicó con X sustancia y esta vez ya se quiso de pronto lanzar del segundo piso, no lo sé. Entonces son situaciones que a veces ya nos dicen, hey, esto necesita una ayuda profesional. Y tener en cuenta de que cuando un niño o adolescente tiene estas conductas de riesgo, no solo es la ayuda profesional por parte del psicólogo, sino también es una intervención integral que debe también formar parte del profesional en psiquiatría, porque cuando una persona está bajo estos efectos de depresivos, necesitamos obviamente también tener un tratamiento farmacológico para luego proceder nosotros con la intervención psicoterapéutica que requiera el caso, ¿no? Entonces, eso también es muy importante
a considerar, porque a veces muchos padres dicen, pues bueno, yo lo traigo al psicólogo para que le quite esa idea de que quiere matarse, de que ya nadie lo quiere, y no funciona así esa dinámica. Entonces eso, ya cuando uno le aclara la situación, le indica de fondo qué es lo que le genera ese malestar a ese adolescente o ese niño, entonces obviamente se lo deriva. Porque así, por más que nosotros hagamos una intervención terapéutica, no va a haber manera de que ese adolescente o ese niño pueda trabajar, ya que está impregnado, obviamente, en su psiquis, otro tipo de pensamiento. Su pensamiento está distorsionado y que él solo ve oscuro, gris, y no ve otras opciones que aquel terapeuta le pudiera dar. Cuando ya está, obviamente, equilibrado su estado emocional con estos antidepresivos, luego ahí sí se puede realizar de manera objetiva y funcional estas técnicas terapéuticas. Bueno, nosotros sabemos la situación que están pasando ahora los adolescentes. ¿Cuál sería un consejo en sí para los padres que noten o que tomen un poquito más de atención en las conductas de sus niños para que no vaya a suceder o sea víctima de esta problemática de suicidio en niños y adolescentes? Uno de los factores... ¿Cuál sería el consejo? Claro, dentro de, por decir, las recomendaciones muy necesarias para el entorno familiar y así obviamente generar factores protectores claros y fuertes, obviamente es primero mirar cómo está la relación vincular entre la familia. Si de pronto veo que yo estoy generando un ambiente familiar muy hostil, muy violento, porque de pronto mis hijos ven que discuto con mi pareja a diario o por la mínima cosa, obviamente cambiar esa dinámica, porque esto les afecta y tienen un daño colateral, los niños y los adolescentes. Otra de las situaciones es estar atentos a cualquier cambio de actitud, y cuando de alguna manera uno ve que de pronto ya aquel adolescente que disfrutaba salir al parque con los amigos a jugar o practicar algún deporte, o si mi hija de pronto ya no quiere salir con las amigas, ya no se arregla, solo pasa en la habitación, se siente como que deprimida, ¿no? A veces uno ya quiere diagnosticar con solo el hecho de observar alguna conducta. Hay que tomar acciones, no podemos decir ya se le va a pasar, está en sus días, o es que está en la edad del burro, como muchos papitos dicen. No, o sea, recordemos que está en una etapa en donde requiere mayor atención, mayor apoyo, mayor escucha activa, y debemos ser muy empáticos y asertivos al momento de poder formar ese vínculo con nuestros hijos, porque generalmente el padre o la madre lo primero que busca cuando el adolescente no le hace caso es reprocharle, castigarlo, o cuando de pronto tiene una conducta media rebelde, obviamente no ve por qué razón genera esa conducta, sino que simplemente recrimina al adolescente y no la conducta. Entonces, cuando mis dinámicas familiares están fallando, genera un factor de riesgo. Entonces, lo principal es construir esa red de apoyo principal, que es básico para que ese adolescente y ese niño se sienta seguro, se sienta parte de esa familia en donde él puede ir y se sienta protegido, se siente escuchado, se sienta amado, y no necesite de pronto de buscar afuera de ese seno familiar lo que le está haciendo falta. Muchos de nuestros adolescentes, yo sé que se hace difícil que generen una relación vincular funcional con los padres, porque son muy recelosos, porque casi ya con los padres no tienen una buena interacción, porque les da vergüenza hablar del enamoramiento, les da vergüenza hablar de sexualidad, los padres no buscan temas de conversaciones comunes con los adolescentes. Entonces eso también, yo creo que esa comunicación anoréxica, esa comunicación que no está bien clara y direccionada a las necesidades de nuestros niños y adolescentes, también forman un factor protector cuando nosotros fortalecemos. Todo eso me ayuda a prevenir en las instituciones educativas, en donde también están
un gran número de adolescentes y estudiantes, pues también se brinda, obviamente, diferentes orientaciones respecto a estas temáticas y problemas psicosociales, ¿no? Y que también se brinda ese espacio de escucha activa, porque muchos padres dicen, yo no puedo hablar de estos temas con mi mamá, yo no puedo hablar de estos temas con mi papá, porque es capaz hasta de botarme de la casa, y son muchas ideas que ellos suponen de lo que harían los padres por los comportamientos que observan, de pronto padres muy violentos que agreden físicamente a sus hijos cuando no les obedecen, cuando no hay normas y límites también, eso también es muy importante. En fin, son muchas de las acciones que podemos tener como recomendaciones antes de que esto obviamente sea demasiado tarde y ya los padres digan, es que yo ya no sé qué hacer. Cuando un padre a nosotros nos dice, es que yo ya no sé qué hacer con mi hijo o mi hija, ya es alarmante, porque ha perdido toda la herramienta, todo de sus hijos, espera que de pronto otra tercera persona le ayude, lo arregle, no sé, porque ellos piensan de que ir al psicólogo es como que apretamos ciertas tuerquitas y ya, se compone la situación, y no siempre ocurre de esa manera, no funciona así el ser humano. Entonces es necesario obviamente también psicoeducar a la familia, entender que esto del suicidio es una problemática de salud pública, que necesitamos tomar acciones, que no es una cuestión de llamar la atención, que no es una cuestión simplemente de locura de los chicos, de que están en esta temporada de adolescencia, que ya le va a pasar, que está enamorado, está enamorada, que se pone así porque no le compré la tecnología, el celular, en fin, porque a veces los padres justificamos cualquier comportamiento, suponemos, por aquello. Entonces hay que buscar ese trasfondo antes de que se impregne o se implante estas ideas suicidas, que es lo que queremos evitar. O sea, nosotros tenemos que estar involucrados directamente con la atención de nuestro hijo cuando ya está con el profesional. El trabajo no solamente profesional. Yo tengo una inquietud. Había leído que una etapa muy importante es en la parte de la recuperación del paciente, ya sea menor, adulto, pero una parte muy importante de la recuperación del paciente, que justo en esta etapa corre mucho peligro también que puedan ejecutar la parte del suicidio. ¿Es real en la parte de la recuperación que suceda esto? Mira, es muy importante, así como cualquier otra conducta de riesgo, como las adicciones y todo esto, pues ya un adolescente, un niño que ha tenido un primer intento de suicidio, la probabilidad es alta de que pueda reincidir en otra conducta suicida, ¿no? Porque es importante entender que cuando uno interviene a nivel profesional con estos casos de suicidio, en adolescentes y niños, es casi obligación, por no decirlo así, involucrar a la familia, porque si no, de nada sirve obviamente tratar únicamente a ese niño, esa persona que tiene esa idea, esa conducta, si el entorno sigue igual, si el entorno no cambia, si la dinámica de relación no cambia, es muy probable de que este adolescente reincida en otra conducta suicida, y que de pronto ya ahí lo puede ejecutar y pueda darse la muerte que de pronto en la primera intención no se pudo dar. Entonces, no es el hecho de que de pronto ya intenté, mire, ya pude llevar a tiempo a mi hijo o a mi hija al especialista y ya no va a volver a repetirse. No, recordemos que dentro de un factor de riesgo es ya tener antecedentes de estas conductas suicidas, ya que haya intentos, y que hay que estar más atentos sobre todo. Recordemos que la terapia para estos casos en esta población adolescente e infantil siempre es también de carácter obligatorio involucrar a la familia, sea cual sea con quien conviva este niño o adolescente, sea con solo mamá, con los abuelos, con los tíos, con quien obviamente tenga ese vínculo principal en su hogar, porque a veces pues es importante tener en cuenta y conocer todo ese contexto del entorno para entender también por qué este adolescente tiene esa conducta o tiene mayor predisposición a pensar otra vez a quitarse la vida, ¿no? Entonces eso es muy importante tener en cuenta. ¿Hay algún tipo o algún estatus social donde se dé más este tipo de problemática?
Bueno, recordemos que esta conducta suicida no tiene estratos, como igualmente edad, y pues generalmente de pronto pudiéramos decir que por desconocimiento o falta de pronto de atención prioritaria en los sistemas de salud, pudiera de pronto ser que la clase media baja o baja pudiera tener mayor prevalencia, ¿no? Porque de pronto una persona que quisiera de manera urgente tomar una terapia o un tratamiento o una atención especializada no pudiera tener el recurso económico para actuar de manera inmediata o emergente. Entonces, por eso obviamente también puede ser más susceptible o vulnerable de pronto esta esfera de estrato social que tiene menos, no menos recursos, pero menos oportunidades para acceder a los sistemas de salud. Entonces eso también incide mucho como un factor de riesgo porque no es lo mismo que yo le saque una cita a un estudiante a través del Ministerio de Salud, pero es una cita emergente que requiere ya la atención y de pronto me digan no, no hay cita ni por emergencia ni nada y espere 15 días. Entonces esas situaciones a veces también es un factor de riesgo que permite dimensionar o evidenciar que esta clase social también se vuelve más susceptible, ¿no? Es por la falta, inclusive, de recurso económico para ir a un médico, inclusive particular o un psicólogo particular. Así es. Entonces, por eso de pronto es que también se hace vulnerable. Bueno, como usted sabe que estamos siempre en vivo y el tiempo en televisión, en pantalla, siempre es cortísimo, yo quisiera que usted nos diga dónde tiene usted su consultorio, a quienes nomás atienden, su número telefónico, contactos para las personas que nos están viendo y quieran contratar los servicios de nuestro invitado, ya que es un profesional en adolescentes y niños. Ay, sí. Y también usted es especialista en pareja, ¿no? En pareja. Claro que sí, pues no. Está viendo el currículo y también terapias familiares. Sí, pues bueno, nuestro consultorio psicológico Dharma queda acá en el Cantón El Guavo, en pleno centro, calle Sucre y Machala. Pues ahí, pues nuestro centro psicológico cuenta con dos profesionales, la psicóloga Claudia Quevedo y mi persona, quien les habla, pues y que estamos dispuestos, obviamente, a brindarle toda la atención que requiera la ciudadanía. También hacemos consulta online, pues para aquellos que de pronto no tienen acceso a venir acá al cantón o les queda muy lejos. También tenemos ese servicio de consulta online. Nos pueden seguir en las redes sociales en el Facebook como Consultorio Psicológico Dharma o pueden comunicarse al número de teléfono 0990-780-410 o al 09815-8665 para mayor información y poderle pues brindar toda la información, orientación y herramientas que necesiten dependiendo del caso, ¿no? A las órdenes siempre. Muchísimas gracias por este programa. Vamos a conocer sobre esta problemática que estamos viviendo. A muchas personas no les parece que es importante, pero en sí abarca tanta importancia porque están inmersos nuestros niños y adolescentes. Muchísimas gracias, Rosa. Espero tenerlo en otra oportunidad en este programa para seguir hablando de los temas que son de gran interés como los niños y adolescentes. Bueno, nuestros queridos amigos, hasta la próxima oportunidad o el siguiente martes en Entre Amigos con Blanca Rodríguez. Muchísimas gracias a ustedes. Que tengan un excelente día y gracias siempre por estos espacios que es de gran importancia orientar y comunicar pues a toda nuestra comunidad. Que tengan una excelente noche.